Buen día, tarde o noche, licenciado. Hola, gente linda de YouTube. Mi nombre es Ashley Yerusha Lemus López, estudiante de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala, actualmente cursando el cuarto semestre de la carrera Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, mejor conocida como Derecho. El día de hoy haré la exposición número 1 respecto al curso de Derecho Civil 2, que el tema principal es las formas de adquirir la propiedad. Este es un tema muy amplio, pero trataremos hacerlo de una manera breve para que podamos entenderlo de la mejor manera. No podemos hablar de las formas de adquirir la propiedad sin antes entender lo que es la propiedad, algo que es un derecho inherente a la persona humana, que no solo es aquí en Guatemala nuestra legislación, sino también en todo el mundo. Así que vamos a hablar un poquito antes de lo que es la propiedad, convenios, giros jurisprudenciales respecto a este tema, para poder entrar de lleno a lo que es las formas de adquirir la propiedad. Primero, propiedad. Introducción breve de lo que es propiedad. Aquí menciona que la propiedad se entiende como el derecho subjetivo que faculta a una persona a usar, disfrutar y disponer de sus bienes dentro de los límites que fija la ley, garantizado por la Constitución como un derecho fundamental inherente a la persona humana. En pocas palabras, la propiedad es algo que todos nosotros como seres humanos podemos tener y podemos adquirir, como por ejemplo una casa, que es lo primero cuando pensamos en propiedad, pensamos en una casa, un carro y cualquier tipo de cosa que pueda ser, se pueda disponer o entre los límites de la ley que pueda ser objeto de ocupar y adueñarse, por así decirlo. Entonces, para entender un poco lo que es la propiedad y lo que lo englosa, vamos a también a ver cuáles son los convenios internacionales que respetan derecho a la propiedad. Todos sabemos que principalmente en Guatemala el Código Civil y materia civil es lo que desglosa totalmente las formas de adquirir la propiedad, propiedad por copropiedad y todo lo que englosa, pero aquí vamos a hablar un poquito sobre lo que es propiedad antes de empezar con el tema principal de esta exposición. Primero, como convenios internacionales tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de 1969, en su artículo 29, reconoce el derecho de toda persona a usar y gozar de sus bienes, regula limitaciones únicamente por causa de utilidad pública o interés social, siempre con indemnización justa. En este caso, este convenio reconoce el derecho a adquirir la propiedad, tomando, dándole a la persona los derechos sobre su bien, pero sí hace una aclaración sobre el tema de expropiación cuando haya, ya saben, calamidad pública, como por ejemplo terremotos, tsunamis, donde sí se tenga que hacer uso de esa propiedad si es que lo amerita. O sea, es como ya agotando todos los recursos, como por ejemplo si hace erupción un volcán y tu propiedad está más cercana a poder auxiliar a personas, pueda expropiarse esa parte para poder pues darle ayuda a otras personas, o sea, es por bien social. También tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, perdón, en su artículo 17 reconoce el derecho a la propiedad individual y colectivamente y establece que nadie puede ser privado arbitrariamente de ella, o sea que es un derecho propio de la persona que nadie puede por nada del mundo venir y quitarse. También tenemos el convenio de 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, que esa es el OIT es la abreviación de pueblos indígenas y tribales de 1989, que este convenio reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la propiedad y posesión de las tierras que tradicionalmente ocupan. Obliga al Estado de Guatemala a proteger estos derechos y garantizar la consulta previa antes de autorizar proyectos en sus territorios. Todos sabemos que los pueblos indígenas antes eran marginados, que no se respetaban sus derechos
y que se podía hacer o podían hacer con ellos en cuanto a sus tierras o incluso como ellos como personas, lo que quisieran, pero estos convenios garantizan a estos pueblos en específico de que se puedan cuidar sus propiedades y cosas así, y obliga, como menciona aquí, al Estado a proteger esos derechos y garantizar proyectos así previamente, autorizar proyectos en sus territorios, o sea que primero se les consulta y se les haga saber y que también haya algo justo. También tenemos el Pacto Internacional de Derechos Humanos, de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, que reconoce indirectamente el derecho a la propiedad a través del derecho a una vivienda adecuada y la seguridad a la tenencia. Así que de esta siguiente manera vamos a hablar también sobre, claro que sí, nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, que es nuestra ley suprema, nuestra Carta Magna, que tiene que hablar sí o sí sobre este derecho, que media vez esté establecido en nuestra Constitución, no hay ley que pueda decir lo contrario, porque ya sabemos que toda ley que diga algo lo contrario es inconstitucional. Así que los 3 artículos principales que regulan este derecho, el derecho a la propiedad, es el artículo 39 de propiedad privada, que establece lo siguiente: la propiedad privada es un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que faciliten a todos los guatemaltecos el acceso a la propiedad privada. Como también tenemos el artículo 40 de expropiación, que era lo que estaba explicando anteriormente sobre uno de los convenios que menciona lo de la expropiación, que pueda expropiarse la propiedad por expropiación siempre que cumpla ciertos requisitos, como por ejemplo para el bien común, por algo de sociedad, ¿ya? También tenemos el artículo 40, como mencioné, que es: en casos concretos la propiedad privada podrá ser expropiada por razones de utilidad colectiva, como mencionaba, beneficio social o interés público debidamente comprobados. Como también, y por último, tenemos el artículo 49, protección al derecho de propiedad. Por causa de actividad o delito político, no puede limitarse el delito de propiedad de forma alguna. Y si podemos hablar un poquito más de eso, que es: por causa de actividad o delito público, no puede limitarse el derecho de propiedad en forma alguna. Se prohíbe la confiscación de bienes y la imposición de multas confiscatorias. Las multas en ningún caso podrán exceder los valores puesto omitido. Y como no, también tenemos leyes especiales que regulan lo que es la propiedad, como por ejemplo la Ley de Registro Nacional de la Propiedad, la Ley de Propiedad Horizontal, la Ley del Organismo Judicial y la Ley de Extinción de Dominio, y otras leyes también que regulan así todo lo relacionado a los bienes, propiedades, etc. Así que como giros jurisprudenciales, o sea, son los cambios que han surgido en los tribunales y cortes, claro que sí, sobre lo que es la propiedad, cambios que han habido en la legislación. Y así tenemos como primer ejemplo la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que establece que la jurisprudencia de la Corte transformó el derecho de propiedad en el sistema interamericano desde una visión privada, individual y patrimonial hacia una visión social, colectiva, cultural y ecológica, vinculada con la dignidad humana y los derechos de los pueblos, de una visión individualista a una visión social y colectiva. Antes, propiedad entendida solo como derecho individual sobre bienes materiales, y ahora la Corte reconoce la propiedad colectiva, especialmente de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. Número 1. Reconocimiento de la posesión tradicional como propiedad. Antes solo se protegía la propiedad registrada, y ahora la posesión ancestral, aunque no esté titulada en el registro estatal, se considera equivalente al derecho de propiedad y el Estado debe respetar y garantizarla. Un caso es
Un caso como ejemplo sería Kanye Axa versus Paraguay de 2001. Como también tenemos aquí en Guatemala la Corte de Constitucionalidad, que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala ha girado desde una concepción clásica y absoluta de la propiedad privada hacia una visión más social, colectiva, intercultural y limitada por los derechos humanos, muy influenciada por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Convenio 169 de la OIT. Primero, de propiedad absoluta a propiedad con función social. Antes la propiedad era vista como un derecho individual absoluto y casi ilimitado también aquí en Guatemala, y ahora la Corte de Constitucionalidad ha establecido que la propiedad está sujeta a limitaciones por utilidad pública, interés social y protección del medio ambiente. Primero, limitación legítima por utilidad pública o interés social. La Corte acepta que los estados pueden limitar a expropiar la propiedad siempre que cumplan lo siguiente: legalidad, interés público social real, pago de indemnización justa y respeto del debido proceso. Como por ejemplo, un ejemplo es el caso de El Salvador y Ecuador en 2008. Conexión entre propiedad, identidad cultural y supervivencia. Antes la propiedad es, como todos sabemos, es un bien económico, y ahora la propiedad también mediante de subsistencia, identidad cultural, espiritualidad y continuidad de los pueblos indígenas. O sea, ahora la propiedad no es solo visto como un bien, o sea, un derecho inherente nada más, sino que tiene un significado mucho más allá, como por ejemplo espiritual, moral y también como bienes culturales, como para poner un ejemplo. Y claro que sí, no podemos hablar sobre todo lo que regula la propiedad sin antes no hacer mención del Código Civil, que es la ley especial o el código especial que regula todo lo relacionado a lo que es la propiedad. Y es que en el Código Civil, en el artículo 404, establece que la propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con la observancia de la ley. Podemos dar lectura a ese artículo para poder desglosarlo de una mejor manera, y menciona lo siguiente. Es el 464. Contenido del derecho de propiedad. La propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establece la ley. Después de haber visto lo que es la propiedad, convenios internacionales que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha dicho la Corte de Constitucionalidad en sus giros provinciales, los cambios que han habido con el tiempo, podemos decir y podemos llegar a la conclusión, como todos sabemos, que la propiedad es uno de los derechos fundamentales reconocidos por la ley, ya que garantiza a las personas el uso, goce y disposición de los bienes. Sin embargo, y ya para entrar un poquito más en el tema principal de forma de adquirir la propiedad, podemos entender que este derecho no surge de manera espontánea, sino que existe un conjunto de mecanismos jurídicos que permiten adquirirlo, que permiten básicamente adquirirlo. Estas formas de adquisición de la propiedad pueden ser originarias, que es cuando en pocas palabras y en palabras simples el derecho nace de cero, y cuando se pueden adquirir de manera derivada, como por ejemplo cuando había un propietario anterior, como por herencia, compraventa, o sea, ya saben, contratos, etc. Entonces, pero hoy vamos a hablar específicamente del modo originario, o sea, cuando el derecho nace de cero, ¿ok? Y para eso tenemos que entender que existen 4 formas de forma originaria para adquirir la propiedad. En este caso sería por ocupación, por posesión, por usucapión y por accesión. Así que vamos a desglosar punto por punto
cómo se logra cada uno de ellos y entender de manera breve qué son y cómo se puede adquirir la propiedad en base a estos 4 puntos. Primero, propiedad por ocupación. Aquí menciona que la ocupación es un modo originario, como mencioné, de adquirir la propiedad, que consiste en la aprehensión de bienes sin dueño con la intención de apropiarse de ellos, según lo han definido autores como Savigny. Entonces podemos decir que la ocupación es un modo de adquirir la propiedad de las cosas que no pertenecen a nadie y de las abandonadas por su dueño, con el ánimo de apropiárselas. También existen requisitos en Guatemala para que esto pueda suceder, y es que la cosa no tenga dueño, que aprehensión material, animus domini, que es la intención clara de apropiarse, y que no esté, claro que sí, prohibida por la ley, y ahí es donde entran las leyes especiales. Podemos poner unos ejemplos prácticos, que sería como por ejemplo cazar animales silvestres en temporada y lugares autorizados. Por eso digo que aquí entra una ley especial, como la ley de caza y pesca, pescar peces en un río público, donde sea legal obviamente, recoger objetos abandonados en vía pública y entregarlos a la autoridad para luego poder reclamarlos conforme a procedimientos, y también el descubrimiento de tesoros, pero también para esto, para cada uno de estos puntos, hay una ley especial para que esto pueda pasar. Según la doctrina, la propiedad por ocupación es un modo originario, como mencioné, de adquirir el dominio mediante la aprehensión física de una cosa que carece de titular, res nullius, con la intención de convertirse en el dueño de la misma. Solo son susceptibles de adquisición por ocupación los bienes muebles. Los bienes muebles son aquellos que pueden palparse, como por ejemplo esto que tengo acá. Esto es un bien mueble, ¿ya? Objetos, más que todo. Objetos, animales y cosas así. Y bienes inmuebles se podría decir que es como el lugar donde me encuentro ahorita, que es pues una propiedad, un terreno, ¿sí? Nada más se pueden adquirir por ocupación los bienes muebles, ¿ok? Y para eso tenemos que entender qué son los bienes mostrencos, ¿ok? Los bienes mostrencos en nuestro Código Civil guatemalteco, ¿sí?, está regulado en el artículo 680. Bienes mostrencos. Vamos a darle lectura para poder desglosarlo un poquito más y entenderlo en palabras simples, ¿ok? Primero, establece lo siguiente. Artículo 680, legislación guatemalteca. Cualquiera puede recoger y salvar los animales, maderas, frutos, muebles y otros productos de la industria arrebatados por las corrientes de las aguas públicas o sumergidos en ellas, presentándolos inmediatamente a la autoridad local, que dispondrá su depósito o venta en pública subasta. Eso era en tiempos de antes, ¿ok? Cuando no puedan conservarse, se anunciará enseguida el hallazgo, y si dentro de los 3 meses hubiere reclamación por parte del dueño, se le entregará el objeto o su precio, previo abono de los gastos de conservación y el derecho de salvamento, que consistirá en un 10%. Transcurrido en aquel plazo sin haber reclamado el dueño, perderá este su derecho y se volverá todo a quien lo salvó, previo abono de los gastos de conservación. Antes de hablar mejor sobre lo que son los bienes mostrencos, nuestro docente nos explicaba que anteriormente en las municipalidades ponían como un poste, vamos a ponerle como poste, que cuando, eso eran los tiempos de antes, que bueno, hoy en día solo vemos perritos por la calle, pero no vemos como por ejemplo vacas, cerdos, así, más ahora que todo es más urbano, ya ha sido moderno. Antes él comentaba
que habían, digamos, vacas, animales así, pues, que sabemos que tienen un alto valor por las calles, y a veces no se sabía quiénes eran los dueños porque se perdían, ¿sí? Entonces, lo que hacían era, vamos a poner una vaca, lo amarraban en ese poste y para que apareciera el dueño, dijera, bueno, aquí estoy yo, soy el dueño, vengo a llevarme pues, a mi animal, a mi vaquita. Pero aquí por eso en nuestro Código Civil establece un tiempo límite, que en este caso pues en un periodo de 3 meses. Dentro de los 3 meses, si dentro de esos 3 meses no aparecía el propietario, entonces como aquí menciona, se puede hacer una subasta cuando no puedan conservarse, o sea, se hace subasta. Y si en caso pues aparece el dueño, o sea, aparece el dueño, pues se le devuelve antes de esos 3 meses. Si aparece, se le devuelve tanto pues animal o se le da el dinero, ¿no? Entonces, después de esto, podemos entender un poco mejor que los bienes mostrencos son aquellos bienes muebles, solo bienes muebles, que se encuentran abandonados o sin dueño conocido y que no han sido reclamados por nadie. En otras palabras, son cosas muebles que aparecen perdidas y cuyo propietario no puede identificarse, como les ponía el ejemplo aquí de este osito de peluche. Es un bien mueble, ¿ok? Pero realmente no se sabe si tiene dueño, no se sabe quién es el dueño y pues posiblemente haya sido abandonado. Entonces podemos decir que es un bien mostrenco, ¿ok? Esto es muy importante para poder entenderlo. Entenderlo de la posesión como también lo de la accesión que veremos un poquito más adelante, ¿ok? Como por ejemplo en sentido de posesión, pescar un río, cazar animales salvajes, recoger frutos de árboles sin dueño, ¿ok? Tienen que cumplir estas cosas. Primero, por ocupación, que sean corporales, ¿ok? Cosas físicas que puedan palparse, ¿ok? Tienen que ser, como dije, bienes muebles, no tienen que tener dueño o que sea no sea dueño conocido y tiene que estar abandonado para ser por posesión, ¿ok? Ok, aquí va la normativa para que esto tenga fundamento legal, ¿ok? Tenemos el artículo 589 de nuestro Código Civil, 589. En el capítulo de la propiedad por ocupación, ¿ok? Artículo 589. Ocupación de muebles. Las cosas muebles o semovientes que no pertenecen a ninguno pueden adquirirse por ocupación de conformidad con lo dispuesto en leyes especiales. Vamos a hacer lectura también del artículo 591, que puede explicarnos. Muebles que pueden ser objeto de ocupación. Dice, establece, pueden ser objeto de ocupación las piedras, conchas y otras sustancias que se encuentran en la ribera del mar, de los ríos y arroyos, y de uso público y que no presentan señales de dominio anterior, o sea que no había tenido un dueño anterior. También puede ser objeto de ocupación las cosas cuya propiedad abandona voluntariamente su dueño. ¿Cuántos cuando hemos ido a la playa no hemos recogido, ya saben, conchitas para hacer collares de pareja? Suele suceder como otras cosas, ¿no? Pues aquí establece que pueden ser adquiridas tanto eso como otras cosas según leyes especiales. Es aquí donde entran las leyes especiales, ¿ok? Como por ejemplo la ley de áreas protegidas, que no sean del Estado, decreto 4-89 y sus reformas, la ley de protección y bienestar animal, decreto 5-2017 y código de minería, decreto 48-97 y sus reformas. Ley de protección y bienestar animal, como les decía, pueden ser objeto de ocupación también. Los semovientes, quiere decir, o sea, animales, ¿no?
animales. Si encontramos un perrito en la calle, ¿ok? Sé que muchos hemos amado a los perritos como también a los gatos. O sea, yo soy muy fan de ambas especies. Si encontramos, ejemplo, es más, un poquito más accesible un perro que nos gustó, vemos que está abandonado y cosas así, podemos decir que no tiene dueño. Ya si es que no tiene una plaquita, que muchos perritos que son así, que pues que tienen dueño, tienen plaquita, ¿ok? Y algo otros que tal vez no puedan tener esa plaquita, pero se conoce al dueño, ¿ok? Se sabe, vecina de allá, pues es la dueña y cosas así. Pero si es un perrito que vemos que es, digamos que es así, hablando coloquialmente, de la calle, o sea, callejero, y no se conoce al dueño, está abandonado y cosas así, puede ser eh, objeto de apropiación, o sea, de ocupación. O sea, me gusta ese perrito, no tiene dueño, está abandonado, yo me lo llevo para mi casa, ¿ok? Eso. Pero también aquí es donde le entra la ley de protección y bienestar animal, que, ojo, no pueden ser objeto de ocupación, digamos, animales como salvajes y cosas así. Entonces, por eso es de que hay una ley y hay leyes especiales que establecen lo que se puede hacer y lo que no respecto a esto, porque también protegen la fauna y la flora, y el código de minería para cuando se encuentran tesoros, por así decirlo, encontrar oro, como también petróleo, pero ya también hay leyes especiales que regulan en su materia esto en específico, ¿ok? Ok, ya hablamos un poquito de lo que es la ocupación. En pocas palabras, es eh, el derecho o de poder ocupar bienes muebles que estén abandonados, que no tengan dueño y cosas así, que no tengan dueño conocido, como ya hablamos de los bienes monstruencos, ¿ok? Pero siempre que sea con el ánimo de apropiarse, de ser de uno, ¿sí? Según lo que regulen leyes especiales, según lo que permita la legislación, o sea, la ley. Así que de esta manera vamos a entrar a lo que es la posesión, la segunda forma de adquirir la propiedad de manera originaria. Entonces podemos decir que la posesión, que la propiedad por posesión es cuando una persona se convierte en dueña de un bien porque lo ha tenido y usado de manera continua, pública y pacífica durante el tiempo que la ley exige, aunque no haya sido originalmente suyo. Es el poderío o tenencia de hecho de una cosa o del disfrute de un derecho. Entonces, podemos decir que primero, posesión no es lo mismo que propiedad, ¿ok? Es de entenderlo. ¿Alguna vez han escuchado lo de derechos posesorios? ¿Sí? No es una propiedad, no es una escritura como tal de yo soy el dueño, yo la estoy registrando, sino es un derecho posesorio, o sea, derecho de disponer, ¿ok? De tener, de ser dueña de un bien porque lo ha tenido y usado de manera continua, ¿ok? Primero, propiedad, derecho real, pleno sobre un bien, como por ejemplo de usar, disponer y reivindicar como ya lo hemos visto últimamente. Y también tenemos que la posesión, o sea, esa es la diferencia entre propiedad y posesión. La posesión, la propiedad es el derecho de usar, disponer, reivindicar sobre el bien mueble o inmueble. Pero en este caso, la posesión simple es una simple tenencia o control material, ¿ok? De un bien con ánimo de tenerlo como propio, pero no es todavía de la propiedad, o sea, de control material, o sea, aquí hay un árbol y yo lo voy para acá, aquí hay esto y lo voy para acá, el control o tenencia, o sea, yo lo puedo usar, por así decirlo. Sin embargo, la posesión continuada puede convertirse en propiedad mediante un mecanismo legal. En este caso,
tiene que usucapión, que vamos a hablar un poquito más, vamos a profundizar un poco sobre qué es la usucapión, pero antes de, para que pueda ser, pueda haber una prescripción adquisitiva, tiene que usucapir antes de la posesión, ¿ok? Así que vamos a hablar de esto. Propiedad por posesión. Es el modo de adquirir la propiedad, como ya vemos, de un bien por poseerlo pacífica, continua y públicamente durante el tiempo que fija la ley. En otras palabras, la posesión prolongada con ciertos requisitos se convierte en propiedad. Entonces, para adquirir por posesión se tienen que cumplir ciertos requisitos, pero solo por mencionarlos brevemente. Ahorita podemos decir que es la posesión pacífica. Después de todo esto lo regula nuestro Código Civil. Vamos a leerlo en breve. La posesión continua o interrumpida, o sea que sea por varios años, digamos 10 años, o si continua, yo lo he ocupado, yo lo he usado y cosas así. También con ánimo de dueño, o sea, el ánimo domini. Y objeto susceptible de usucapión, no bienes del Estado ni de uso público. En pocas palabras, que tiene que ser, por así decirlo, de un particular, no tienen que ser bienes del Estado. Eso sí, no pueden ser, no se puede usucapiar bienes del Estado o propiedades que estén, como por ejemplo en leyes especiales, ¿ok? Ok. Según la doctrina. Según la doctrina jurídica, la propiedad no es lo mismo que la posesión, ¿ok? La propiedad es un derecho real sobre un bien, o sea que es mío, ya es mío, yo tengo la escritura y cosas así, o sea, legalmente pues. Sobre la cosa, es un derecho real, mientras que la posesión es el poder de hecho sobre la cosa, el poder de disponer, ¿ya? Ejerciendo una o más facultades de la propiedad, o sea, como un propietario, como la tenencia y el uso con la voluntad de actuar como dueño, ánimo, dominio. La posesión se compone de un elemento material corpus y un elemento volitivo, animus, dominio. ¿Ya? Ejemplo. Poseedor es la persona que usa o disfruta una cosa como si fuera el dueño, aunque no tenga los papeles de propiedad, ¿sí? Por ejemplo, si alguien vive en una casa, la cuida, la arregla y la usa como propia, esa persona es el poseedor, aunque no sea el dueño legal todavía. ¿Ya? Aquí quiero hacer una breve aclaración. Es de que es cuando pues no tiene dueño, ¿ya? Entonces, hace unos años, una mi tía vivía en Estados Unidos y pues dejó en este caso a su hermano y pues a su familia que pudieran, cuidaran de su casa, ¿no? Porque si las casas se quedan abandonadas, luego pueden ser objeto de vandalismo y un montón de cosas. Entonces, qué mejor que un familiar para ocupar pues la propiedad, mantenerla con vida, ¿sí? Entonces ellos querían hacer eso por posesión, porque ellos alegaban que la habían tenido casi por 20 años, ¿sí? Y ellos la querían porque decían que tenían el derecho, porque la habían usado, porque habían dispuesto y cosas así. Pero había una escritura que pues corroboraba de que pues en este caso mi tía era la dueña legítima, ¿ok? Entonces ellos no podían hacer eso porque también tenía dueño conocido, ellos lo sabían y pues mi tía sabía que ellos eran los que estaban ocupando ahí, pues sí. Entonces esa es una diferencia que es clave aclararlo, ¿sí? Entonces aquí entramos con la normativa que está regulado en el artículo 512 del Código Civil. Y vamos a hacer lectura para poder comprender un poquito más respecto pues a este elemento. Ok, vamos a leerlo para poderlo comprender mejor. Artículo 512. Artículo 612. Perdón, estoy ciega. El capítulo de la posesión.
Artículo 612. Concepto de la posesión. Es poseedor el que ejerce sobre un bien todas o algunas de las facultades inherentes al dominio. Vamos a leer el artículo 614, casos en que no hay posesión, ¿sí? 614. Casos en que no hay posesión. No es poseedor quien ejerce el poder sobre la cosa en virtud de la situación de dependencia en que se encuentra respecto al propietario de la misma y la retiene en provecho de éste en cumplimiento de las instrucciones que de él ha recibido. Como ponía el ejemplo aquí, de que pues mi tía, ejemplo, ¿verdad? Mi tía había dado el permiso que pudiera disponer, ¿sí? Que pudiera, así como establece el artículo 514, por el cumplimiento de las instrucciones que de él ha recibido, o sea, que ha recibido del dueño. Así que no puede ser poseedor legal o querer hacer la inscripción ya como es mío y de propiedad. ¿Por qué no? Porque tenía instrucciones del dueño, ¿ok? También podemos decir que establece que no se considera poseedor a quien ejerce poder sobre una cosa por dependencia respecto al propietario y la mantiene en su beneficio siguiendo instrucciones que recibió de dicho propietario, o sea, reiterando y aclarando lo que dice el artículo 614. Aclaración artículo 614. No se aplica la posesión cuando alguien cuida o administra algo porque trabaja para el dueño o está bajo su mando. Simplemente lo mantiene en su beneficio porque así se lo pidieron, que era lo que les estaba explicando sobre el ejemplo que les decía de mi tía. Ok, ejemplo. Empleado de mantenimiento. Vamos a poner ejemplo, un empleado de mantenimiento, ¿ok? Un trabajador cuida una casa por encargo del dueño, haciendo reparaciones o arreglos, pero no puede considerarse poseedor ya que actúa por instrucciones del propietario. Alguien que guarda un objeto por encargo. Si alguien retiene un vehículo o una herramienta solo porque el dueño se lo pidió, no tiene posesión legal de ese bien. Ya ven cómo todo se conecta con el ejemplo que les di y según lo que establece la legislación en el Código Civil. Así que de la siguiente manera vamos a hablar de la usucapión, la tercera forma de adquirir la propiedad de manera originaria. Podemos decir que la usucapión, también llamada prescripción adquisitiva, es una forma de convertirse en dueño legal de un bien simplemente por haberlo poseído durante mucho tiempo, de manera pacífica, pública y continua, cumpliendo con los plazos que la ley establece. La doctrina, autores de derecho civil como Planiol y Rippert, señalan que la usucapión es la sanción del abandono del verdadero propietario y la recompensa a quien ejerce de manera efectiva y constante los actos de dueño sobre la cosa. ¿Ok? Antes de poder adquirir la propiedad por posesión, tiene que existir la ocupación. ¿Ok? Es cuando es, como dice aquí los autores, que es la recompensa a quien ejerce de manera efectiva y constante los actos de dueño sobre la cosa. Sin embargo, existen elementos doctrinarios esenciales de la usucapión. Primero, posesión debe ser pública, pacífica, continua y en concepto de propietario. Tiempo, la ley fija un plazo corto o largo según el caso para que opere la usucapión, en este caso 10 años, y buena fe y justo título en algunos casos, cuando la ley lo exige para la usucapión ordinaria, o sea, para que ya exista la posesión de buena fe, es como aquí vamos a desglosarlo mejor, que es cuando que tiene que ser de buena fe, o sea, de buena fe, de que la gente se dé cuenta, ¿sí? Que la gente se dé cuenta de que, bueno, yo esta propiedad y yo hago uso de ella, ¿sí? Y que todo el mundo se dé cuenta, para ponerlo en palabras sencillas, ¿sí? Hay un tiempo que establece en este caso en Guatemala son de 10 años para poder usucapir ya para que exista la posesión. Sí, un
derecho posesorio, no una escritura de propiedad, o sea, justo título, ¿sí? Es un derecho, se puede adquirir el justo título, o sea, un derecho posesorio. Normativa, artículo 642. Artículo 642, capítulo de la usucapión. Establece la siguiente manera el artículo 642. ¿Quiénes pueden adquirir por usucapión? Pueden adquirir la propiedad por usucapión todas las personas capaces de adquirir por cualquier otro título. Cosas prescriptibles. Son susceptibles de prescripción todas las cosas que están en el comercio de los hombres. Artículo 644. El derecho de prescribir es irrenunciable. Los que tienen capacidad para enajenar pueden renunciar a la prescripción consumada, pero el derecho de prescribir es irrenunciable. La usucapión solo favorece al que posee nombre propio. El que posea nombre de otro no puede adquirir por prescripción la cosa poseída, a no ser que legalmente se haya mudado la causa de la posesión. ¿Sí? Ahora sí, después de haber visto lo que es la usucapión, vamos a ver qué es la accesión. Podemos decir que la accesión es un modo de adquirir, es el cuarto modo de adquirir la propiedad de manera originaria, que ocurre cuando un bien accesorio o secundario se une o incorpora de manera natural o civil a un bien principal, y por la ley el dueño del bien principal adquiere también el accesorio, ¿sí? Ejemplo, cosa principal, como por ejemplo, este es un teléfono, ¿sí? Este es la cosa principal, ¿sí? Para poner un ejemplo, cosa principal, y el bien accesorio sería el cargador. O sea, si yo decido en algún momento vender este celular, tengo que venderlo con su cargador, ¿sí? Es inherente, ¿sí? Y existen de manera natural o civil, pero para eso vamos a pasar a la siguiente diapositiva para poder comprenderlo mejor. Y aquí tenemos, voy a pasar para el medio, y aquí tenemos un ejemplo gráfico sobre la accesión. Nuestro docente guía nos lo explicó acá, así que yo lo voy a plasmar acá, ¿ok? Primero, accesión. Frutos. Existen los frutos naturales y los frutos civiles. Naturales, artículo 656 del Código, artículo 656 del Código Civil, que es el que regula el capítulo de la accesión, frutos naturales y civiles. Los frutos naturales y civiles pertenecen al propietario de la cosa que los produce. Bien. Frutos naturales, artículo 656. Son frutos naturales las producciones espontáneas de la tierra, las crías de los animales y demás productos que se obtengan con o sin la industria del hombre. O sea, los animales, las crías de estos animales y pues frutas, verduras, o sea, que son de la propiedad y la propiedad, el terreno produce de manera natural, por la naturaleza, frutas, verduras y otros bienes. Y también, pues los animales y cosas así. También aquí hay una aclaración que no se conceptúan frutos naturales, sino los que están manifiestos o producidos o nacidos, que eso lo establece el artículo 657, ¿ya? Respecto de los animales, como aclaración, basta que esté en el vientre de la madre, la cría de los animales pertenece exclusivamente al dueño de la hembra, ¿ok? Como por ejemplo, si están dos perritos ya, como por ejemplo las razas más aclamadas que son los perritos chihuahua, ¿sí? Entonces, en este caso, si los dos perritos, pues, un perro y una perrita tienen pues a sus crías, quien es el dueño legítimo de esas crías, en este caso es el dueño de la hembra. Aquí hay una aclaración que dice: respecto de los animales, basta que esté en el vientre de la madre, como mencioné, la cría de los animales pertenece exclusivamente al dueño de la hembra, salvo que haya estipulación contraria, o sea que antes de que pasara se haya llegado a un acuerdo
con el dueño, en este caso, del perrito macho, ¿sí? Tipo, tú dos y la perrita tiene 4 perritos, tú tienes 2 y yo tengo 2, pero si no existe ese tipo de acuerdo, entonces los perritos llegan a ser, pues, propiedad, pues, del propietario, del dueño de la perrita, ¿sí? Adquisición de bienes inmuebles natural. Cuando la naturaleza incorpora cosas al bien, como el aumento de terreno por aluvión, que eso lo vamos a ver más adelante, que son tierras que el río va depositando, eso lo vamos a desglosar un poquito más adelante. Ahora nos vamos a los civiles. Entonces entendemos que los frutos naturales son los que da la naturaleza, ¿ok? Todo lo que viene de la naturaleza. Accesión, frutos naturales, todo lo que viene, bienes muebles e inmuebles que vienen de la naturaleza, ¿sí? Inmuebles, ¿por qué? Porque aquí tenemos el ejemplo de la aluvión, ¿sí? Que es de terreno, ¿sí? Inmuebles, como por ejemplo frutas, verduras, etc. Y tenemos los civiles, ¿sí? Los frutos civiles son las rentas, intereses o beneficios que produce un bien en virtud de un contrato o relación jurídica. No nacen de la naturaleza, sino de un acto jurídico, ¿ya? Por ejemplo, arrendamientos, préstamos, ventas, resultado del fruto. Como por ejemplo, yo doy a rentar el bien principal, digamos, la casa, y los frutos civiles, ya que es lo que produce pues el hombre, es digamos el pago que recibo mensualmente de esa casa, ¿sí? De los inquilinos, ¿sí? No nacen de la naturaleza, sino de un acto jurídico. Ejemplos, una casa alquilada, como lo decía, la renta mensual pertenece al dueño de la casa, ¿ok? Un terreno arrendado para cultivo, el dinero que paga el arrendatario corresponde al propietario, ¿sí? Y otro ejemplo un poco más común puede ser el terreno, produce, digamos, por así decirlo, como nos decían nosotros, aguacates, ¿sí? Entonces, esos aguacates se quedarían en frutos naturales si yo decido comérmelos. Pero si yo decido venderlos y de esos se produce ya una ganancia, o sea, de esa la fruta cambia por dinero, entonces eso ya es un bien civil, ¿sí? O sea, dinero. Ahora vamos a la doctrina. Lo que menciona Planiol y River. No sé si lo estoy mencionando bien, pero bueno. La accesión es un modo de adquirir por el cual el propietario de una cosa hace suyo los productos de ella y todo lo que se le une o incorpora, como ponía el ejemplo del celular, ¿ok? Accesión de frutos naturales, productos espontáneos, frutas, crías, lana, por ponerlo así, y civiles, productos espontáneos, frutas, crías, civiles, rentas, alquileres o intereses, ¿sí? Lo que ponía de las rentas y del pago que se da por la renta. Adquisición de bienes unidos, natural, aluvión, abulsión y formación de islas, que es lo que vamos a hablar en breve, y artificial o industrial, construcción, siembra o plantación. ¿Ok? Normativa, Código Civil, artículo 655, que ya le dimos lectura, pero vamos a volver a leer. Frutos naturales y civiles. Los frutos naturales y civiles pertenecen al propietario de la cosa que los produce. También otras leyes que regulan esto respecto a la accesión es la ley de titulación supletoria, el decreto 49-79 en casos donde la accesión natural implique ampliación de terrenos, como es la aluvión y abulsión, que es lo que vamos a ver en breve, y la ley de inquilinato, derecho número creo que aquí dice 1468, para situaciones de frutos civiles como rentas, ¿ok? Es lo que regula si yo doy a rentar una propiedad. Esta ley en especial guatemalteca es la que regula, esta ley especial regula lo que es el inquilinato. Ojo, por si a veces pasan cosas con lo que son lo de las rentas, entonces es importante tener en cuenta esta ley para decir si me están sacando de tiempo antes, ¿vale? Es como una aclaración nada más. Si me están sacando de tiempo antes, la ley establece días límite para que pueda yo buscar
según lo que está establecido por la ley. No me pueden sacar de un día para otro, sino que tiene que, según lo establecido con la ley, cuántos días me pueden dar para yo poder buscar pues otra morada, ¿sí? Eso lo para aclarar. Ok, vamos a ver el inmueble por inmueble. No vamos a ver de mueble por persona, de inmueble por mueble, sino inmueble por mueble, propiedad por propiedad, ¿ok? En este caso, la accesión de inmueble a inmueble por la accesión de inmueble a inmueble en el sentido de propiedad, ¿ok? Propiedad, tierras, terrenos. Existe la abulsión, la abulión, la mutación de cauce y la formación de islas. Entonces tenemos inmueble por inmueble. Comprende la mutación de cauce, formación de islas, aluvión y la abulsión, como lo vimos anteriormente. Mutación de cauce tiene lugar cuando las causas de los ríos quedan abandonados por variación natural del curso de las aguas, perteneciendo a los dueños de los predios ribereños, la porción sedimentada en toda su longitud. Aquí podemos leer eso para poderlo comprender un poquito mejor según el Código Civil. Artículo 673. Cauce de los ríos. Quiero ver quién está bien esto. Sí, está bien. Establece los cauces de los ríos que queden abandonados por variar naturalmente el curso de las aguas, pertenecen a los dueños de los predios ribereños en toda la longitud respectiva. Si el cauce abandonado separa heredades de distintos dueños, la nueva línea divisoria correrá inquisitante de unas y otras. Vamos también a hablar sobre vamos también a hablar sobre la formación de islas, que está regulado en el artículo 678, formación de islas. Las islas que por sucesiva acumulación de arrastres superiores se van formando en las rías pertenecen a los dueños de las márgenes u orillas más cercanas a cada una, o de las ambas, o a las de ambas márgenes si la isla se hallase en medio río, dividiéndose entonces longitudinalmente por la mitad. Si una sola isla así formada distanciara de una margen más que de otra, será únicamente y por completo dueño suyo el de margen más cercana. En pocas palabras, hay un río, ¿sí? Propiedad aquí, propiedad allá. Por causas naturales se va formando una isla, ¿sí? Un bultito de tierra, ¿ok? Entonces, el que esté más cercano, digamos, a la propiedad de Pedrito, ¿ya? Pedrito va a ser dueño de esa isla, ¿ok? Pero si está del lado más, digamos, de José, José va a ser dueño de esa isla, ¿sí? Va a tener control, va a ser propietario de esa isla. Pero si la isla queda, por ponerlo en un sentido figurado, en medio, ambos van a ser dueños, ¿ok? Pero si en caso tiene más de Pedrito, Pedrito pasa a ser dueño total de esa isla. Es para aclararlo, porque vamos a entrar de lleno mejor a lo que es la abulsión y la aluvión, ¿ok? La abulsión, estas son dos formas accesorias de adquirir la propiedad de forma originaria, ¿ok? Para que se nos vaya quedando mucho mejor. La abulsión. La abulsión es la incorporación repentina de un terreno arrancado por las aguas a otro predio, conservando su propiedad el dueño original, salvo que no la reclame dentro del plazo legal, ¿ya? Modo súbito, o sea, en este caso en la legislación guatemalteca son 6 meses, ¿sí? Modo súbito, brusco y violento. Causa arranque de tierra por corriente. Todo esto es ríos, ¿ok? Y destino, propietario original conserva la propiedad, pero debe reclamar, como mencioné, en 6 meses, ¿sí? Aluvión. El aluvión es el incremento progresivo de un terreno ribereño por efecto de la sedimentación de las aguas, perteneciendo directamente al dueño del predio colindante. Modo lento, paulatino, natural. Causa, sedimentación o acumulación de materiales, y el destino propietario colindante adquiere el nuevo terreno automáticamente.
Vamos a poner un ejemplo acá, que en este caso, digamos, hay un río, vamos a poner este ejemplo de río. Aquí está la propiedad de Pedrito y aquí la propiedad de Luis, ¿sí? Entonces, aquí dice en el modo de abulsión es por como súbito, violento, o sea, digamos una fuerte correntada o algo por el estilo, quita una parte del terreno de acá de Pedrito y pues por la corriente, ¿no? Pasa a ser acá, que es la propiedad de Luis. Entonces bueno, pueden platicar, fíjate que una parte de mi tierra, ya si tenía antes que 5 cuerdas y ahora tengo 4, ¿no? Pasó a otra propiedad. Entonces lo que tiene que hacer Pedrito, en este caso, es ir antes de los 6 meses y reclamarlo. Mientras no pasen esos 6 meses, todavía es suyo, ¿ok? Pero si después de 6 meses, y él se va dando cuenta después de 6 meses, de que esta, pues le hace falta eso y ya pasó a la propiedad de Luis, ella no puede hacer nada porque ya cumplió el plazo establecido por la ley, que es de 6 meses, ¿ok? Y la aluvión es de forma lenta y paulatina y natural, o sea que es algo que es que se va dando poco a poco, ¿ok? Porque es por causa de sedimentación o acumulación de materiales y el propietario colindante adquiere el nuevo terreno automáticamente. O sea, y en pocas palabras, que aquí no hay, vamos a ponerle decir palabras chances de reclamar porque el dueño, digamos Pedrito, si es que a él le pasa, no se va a ir dando cuenta porque es con el tiempo, ¿sí? Es con el tiempo. Que digamos 6 años, por así decirlo, es con el tiempo, ¿ok? En este caso, ebullición es súbito, brusco y violento, mientras que aluvión es lento, paulatino y natural. Conclusión. Las formas de adquirir la propiedad, vamos a decir que constituyen los mecanismos legales mediante los cuales una persona se convierte en dueña de un bien, como vimos que es la usucapión, la posesión, la sucapión y la accesión, ¿ok? Que reflejan que la propiedad no surge solo por voluntad del propietario original, sino también por hechos naturales, actos jurídicos o por el transcurso del tiempo, como lo vimos que es la accesión por aluvión, de aluvión, ¿sí? Estos modos garantizan seguridad jurídica, reconocen la función social de la propiedad y permite que los bienes tengan un dueño legítimo, asegurando así el orden en las relaciones patrimoniales, ¿sí? Así que de esta manera damos fin a esta exposición. Espero que les haya gustado, que me hayan podido comprender. Si hay partes que no logramos comprender, les pido una disculpa. Somos estudiantes, estamos aprendiendo y siempre vamos a buscar mejorar, ¿ok? Espero que hayan entendido de un 10 o que sea un 5 o un 6. Así que muchas gracias, gracias al licenciado y continuaremos en el próximo video. Gracias, feliz tarde.